Ya. ¿Qué sucedía? Que cuando yo les hice la guía, en la guía ustedes, de acuerdo al gráfico, yo les daba un gráfico y de acuerdo a ese gráfico, ustedes tenían que responder poniendo las coordenadas, cuáles eran los ceros de la función, que eran el corte con el eje X, y cuál era el intercepto es el corte con el eje Y. Todo eso lo tenían que responder de acuerdo a un gráfico que yo les doy. O sea, ahí no tenían que sacar ninguna cuenta, lo único que tenían que hacer era identificar qué puntos eran los cortes con el eje X, ceros de la función que también se llaman, y qué corte era el corte con el eje Y, que ese es el intercepto, ¿ya? Entonces, pero uno de esos es cuando tiene el gráfico. ¿Qué pasa si ustedes no tienen el gráfico y tienen la función? Me refiero a la función f de x, h de x o g de x, como sea, con el x cuadrado y todo eso. ¿Cómo lo tienen que hacer ahí? Eso es lo que les quiero explicar ahora. ¿Ya? Miren, aquí dice, en cada función determina, a ver, espérense un poco. Ya, determina la concavidad. Por eso es que ahora le estoy reforzando lo de la concavidad, porque quiero que quede claro eso, ¿sí? Los ceros de la función, corte con el eje X, ahí entre medio les puse, el corte con el eje X son los ceros de la función. El intercepto, que también es el corte con el eje Y, y si tiene un máximo, un mínimo. Estas son preguntas de la prueba. Ustedes vieron ahí la prueba, se las mostré, y bueno, y después se las voy a mandar. Esto es lo que se tiene que focalizar. Entonces, vamos a poner el ejercicio. Este es el ejercicio. Les voy a recordar. Para ver la concavidad, se veía el signo del número, en este caso tiene un número imaginario aquí, del número, el signo del que estaba adelante del coeficiente que estaba adelante del x cuadrado. De acuerdo con esta función que aparece aquí, ¿cómo sería la concavidad? ¿Es para arriba o para abajo? Quiero que me lo respondan en el chat y traten de responderlo, aunque lo tiren a la chunte, porque quiero saber, acuérdense que en la prueba también lo tirarían en la chunte. Si aquí esto es negativo, si el número aquí es negativo, ¿para dónde va a ser cóncava? ¿Es cóncava hacia arriba, sonriente, o es cóncava hacia abajo, triste, con boca triste? ¿Se acuerdan que yo les decía sonriente? Y si no, boca triste para abajo, eso es cóncava hacia abajo. ¿Cómo sería en este caso? Viendo esta función, mírenla bien, se tienen que fijar solo en el signo del número que está adelante del x cuadrado. Si no aparece número, es un número imaginario, así en este. ¿Cuál sería la concavidad? ¿Sería para arriba o para abajo? Díganle, aunque pónganme en el chat, aunque sea por si le achuntan. ¿Cómo creen que sería? ¿Chiquillos? ¿Para arriba o para abajo? Profe, ya hay varios que respondieron. Chuta, es por el chat, no lo puedo ver. No me deja ver el Dijeron chat. Ahora lo pude ver. Cuando ingresa alguien me deja verlo. Voy a tratar de no cerrarlo porque si no va a pasar lo mismo. Aunque sea cerrar igual. A ver. Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Bien, excelente. Todos los que respondieron bien. Justamente es para abajo. ¿Ven que no era tan difícil? Porque aquí todos respondieron, los que respondieron lo dijeron bien. Ya, muy bien. Es para abajo porque cuando era negativo, como cuando uno dice, pucha, las noticias negativas, se pone la boca triste, o sea, es para abajo, así, ¿ya? En cambio, cuando es positivo, piensa positivo, es cóncava hacia arriba, ¿sí? Boquita feliz, hacia arriba, ¿ya? Entonces, nosotros ahí ya tenemos un dato, sabemos que esta parábola, si yo la quiero graficar, va a quedar con la concavidad hacia abajo, ¿sí? Va a quedar con las ramitas para abajo, ¿sí? Entonces, por eso es importante saber la concavidad, porque ya me está diciendo cómo me va a tener que quedar esta parábola. Ya, después, los ceros de la función, algebraicamente, ¿cómo se sacaban? Se sacaban resolviendo la ecuación igualándola a cero, como lo hacíamos con las ecuaciones cuadráticas. Entonces, esta parte de aquí, esto hay que igualarlo a cero, hay que ponerlo igual a cero. Entonces aquí vamos a poner, bueno, ahí está la respuesta, la cóncava hacia abajo, muy bien. Todo esto, ven, lo igualo a cero. Ahí está igualado a cero. Y esto hay que resolverlo.
lo primero que vamos a hacer para resolverlo, como para evitar este signo negativo que está aquí, que estaba molestando, vamos a multiplicarlo por menos 1, para evitar el signo menos. Entonces ahí me va a quedar menos por menos más por menos menos, y el 0 no lleva signo. Varios cuando me entregaban, me mostraban lo que estaban haciendo en su guía, me ponían menos 0 y yo les decía que no es necesario poner, o sea, el 0 no lleva signo, ni positivo ni negativo, porque no indica cantidad. Ahora, si ustedes le ponen el menos o el más, no importa, da igual, porque el 0 igual es como que se come el signo, así que da lo mismo, no va a afectar en nada. Porque igual da 0 al multiplicarlo, ¿me entienden? Así que no afecta en nada. Y al sumarlo, es como que no existiera. Ahora que lo tengo aquí, esta es una ecuación, después que la multiplique, es una ecuación de estas que son incompletas, de la incompleta binomial, y lo que se hacía aquí era factorizar por x. Aquí se pone la x afuerita, ahí, y aquí se pone una x menos, y me queda la x nomás. Aquí también sacábamos la x, y queda solo el 5. Y de la que está afuera, siempre se ponía el primer valor de x, que era x igual 0, ¿sí? Y de la otra, esta salía de la primera. Después, para sacar el segundo valor, el x menos 5 se iguala a 0. El 5, que está restando, lo pasamos para el otro lado para despejar la x. Lo pasamos sumando. Me queda x igual 0 más 5. Y me da que mi x2, mi segundo valor de x, es 5. Estos son los ceros de la función. O sea, van a ser los puntos. ¿En qué números van a estar ubicados? Esto les va a indicar en qué punto del eje x, porque aquí por eso es que dice x, ¿ven? Aquí dice también cortes con el eje x, ceros de la función. Esto va a estar sobre el eje x. ¿Se fijan? Significa que voy a tener que poner el eje aquí y voy a tener que poner un puntito sobre el eje x en el 0 y otro puntito en el 5, ¿sí? Ahí van a tener que poner el otro puntito, ¿ya? El corte con el eje Y es muy fácil de sacar. El corte con el eje Y, espérense, primero lo vamos a poner en pares. ¿En pares cómo iría? Iría el primero 0, 0. ¿Por qué 0, 0? Porque el primer valor que se pone es de x, que es este, ¿ven? Y este x es 0, por ese 0 de ahí. Y va 0, 0 porque va sobre el eje X. En el otro se pone el 5 aquí en la X, porque los puntos siempre van ordenados en orden alfabético. Siempre va primero el valor de la X y después del Y. Entonces se pone primero el 5, que es la X, y el otro, como no se mueve en el eje Y, se pone 0. Siempre van así. O sea, me refiero, si ustedes, por ejemplo, el X, supongamos que el X les dio aquí 3, van a tener que poner aquí 3,0. ¿Se fijan? Si aquí me da menos 7, mi X, van a tener que poner como par ordenado menos 7,0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre va primero en el par ordenado el valor de la X. ¿Ya? Este es el corte y estos son los pares ordenados, escrito como par ordenado. De hecho, en la guía que ustedes me entregaron, había uno en que salía que sus coordenadas eran 0, 0. Y eso les complicaba a varios, porque decían cómo es del eje X o del eje Y, porque queda justo al medio. Bueno, en ese caso, el 0, 0 es corte con el eje X y también corte con el eje Y. En ese caso, así como particular, pasa que sirve como de respuesta para los dos casos. ¿Ya? Eso es lo que sucedía acá. Entonces, con el corte con el eje Y pasa eso. ¿Por qué? El corte con el eje Y se veía en el número que queda como término libre, el número que no lleva X. Aquí, por ejemplo, en este caso, el corte con el eje Y se ve en este número. O sea, si ustedes tienen una ecuación cuadrática en el número que sería como la letra C, el que no lleva la X, ¿sí? Porque este lleva la X y este es con X cuadrado. El que no lleva X, eso, si aquí es menos 3, significa que en ese punto, en menos 3, en el eje Y va a cortar la parábola. Nosotros después aquí, por ejemplo, lo sacamos, ¿ven? Aquí está el menos 3, ¿ves? En este eje, que es el eje Y, corta en ese número, en el que aparece ahí, en el menos 3. ¿Se fijan? Y para el corte con el eje X, aquí habíamos resuelto la ecuación y sacamos estos dos puntos, 3 y menos 1. Ahí 3, ¿ven? Y acá el menos 1. ¿Se fijan? Y ahora estamos con el segundo ejemplo,
que le estaba diciendo, y aquí pasa que aquí no aparece número. Como no aparece número, no aparece un número visible, ese número no es 1, porque si fuera 1 aparecería, diría más 1 o menos 1. No aparece ningún número, significa que corta en el 0. Entonces el corte con el eje Y también es 0, 0, igual que eso. Y eso es lo que también le pasaba a usted en uno de los ejercicios de la guía, en que pasaba justo también por el 0, 0, entonces era, esa respuesta, digamos, le servía para el eje X, como una de las respuestas, porque el eje X tiene 2X. Y también le servía como corte con el eje Y. Eso era lo que sucedía en ese ejercicio, ¿ya? Tiene un máximo porque como es cóncava hacia abajo, así, significa que el puntito va arribita. Entonces, por eso es un máximo. Eso en todo caso, por lo que yo noté, les quedó claro. ¿Ven? Ahí yo les puse un punto, que es el 0, 0, que sería ese, ¿ven? Aquí está el otro punto, que sería el 5,0, ¿ven? Ese. Ustedes en la guía, si alguno no lo ha hecho de los que están acá, lo que tenían que poner en su respuesta era poner 0,0, así como lo puse yo aquí, y 5,0. Pero si tienen duda, igual me pueden preguntar. Las coordenadas, ven, son esas. 0, 0 ahí, y acá sería 5,0. ¿Se fijan? Así era el otro ejercicio. Ahí claro que también tenían que poner el vértice, que son como las coordenadas del punto que queda al medio de la parábola, ¿ya? Esto que les estoy explicando aquí es como para explicárselos cómo se haría algebraicamente, o sea, no viendo el gráfico, sino que viendo la función original así, ¿sí? Así es como tienen que ir poniendo los datos. Aquí faltan sí algunos datos que también hay que considerar, como son el eje de simetría, el vértice, pero en la prueba solo van a entrar estos puntos, ¿me entienden? Esos tópicos, nada más, ¿ya? Aquí hay otro ejemplo, ya, escucha. Me voy muy arriba. Ya. Como aquí en el x cuadrado, aquí también está incompleta, le falta un término, pero aquí el x cuadrado, si se fijan, el número que va adelante es un 1 imaginario y es positivo. Así que es cóncavo hacia arriba. Como estamos haciendo un repaso, no importa que se haya visto porque ya lo habíamos explicado antes. Ya, es cóncava hacia arriba. Ya. Ahora, para los ceros de la función, igualamos esta a 0. Y esta era bien fácil de resolver, esta era una incompleta pura. ¿Cómo se resolvía? Se despejaba el x cuadrado. Ustedes bajan el x cuadrado, bajan el 0 y el 9 que está restando lo pasamos sumando para el otro lado. Luego me queda x cuadrado igual 9, porque 0 más 9 es 9 nomás. Y sacamos la raíz cuadrada, ¿ven? Ahí sacamos raíz cuadrada. Y ahí nos da los dos valores. ¿Cuáles serían? 3 y menos 3. Menos 3 y 3. Uno positivo y uno negativo. Porque 3 por 3 da 9 y menos 3 por menos 3 también da 9. Ahí están los dos puntos de intersección. Eso quiere decir que en el eje X este número va a quedar en esos dos puntos. ¿Ya? Después, con el eje, ven, ahí sería. Como les decía, aquí lo importante es que cuando ustedes están hablando de cortes con el eje X, primero va el número y después va el 0. O sea, primero va el menos 3,0. Y aquí va el 3 primero y después coma 0. Con menos 3 y con 3. ¿Ya? Esos son los puntos de corte. Con el eje Y, ¿qué va a suceder? Con el eje Y, el corte es el número en que está solito. ¿Dónde cortaría en el eje Y? Para este ejemplo, ¿dónde sería el corte? ¿En qué número sería? ¿Dónde cortaría el eje Y? Lo habrán puesto en el chat y quizás yo no lo veo. Díganmelo a viva voz mejor porque no puedo ver el chat. No me deja esta vez. No sé por qué pasa eso. Y no sé cómo arreglarlo tampoco. ¿En qué punto cortaría viendo aquí este dibujo? No, dibujo. Esta función. ¿Dónde cortaría en el eje Y? ¿En qué valor? Miren, lo único que tienen que ver siempre para el corte con el eje Y es el número que no lleva X, el que no, está solito. Fíjense que aquí el que está solito es este número, el 9, el menos 9, porque hay que también considerar el signo, no es solamente poner el número, sino con signo y todo. Quiere decir que en el corte en el eje X va a ser en el
Menos, miren, le puse 9 positivo. Menos 9, perdón, disculpen. Es menos 9, no 9 positivo. Menos 9. Y acá, como es cóncava hacia arriba, así, lo que va a tener va a ser un mínimo, ¿ya? Entonces ponemos los puntos, ese sería el menos 3, ahí ven, corte con el eje X, ¿ven? Menos 3,0, ese sería un punto. En el otro sería en el 3, ahí, que es el 3,0, ¿se fijan? Y en el otro sería en el 0,9, pero es negativo, ahí me faltó el signo, pero aquí están los negativos, para ese lado, ¿ya? Iría ahí. Va, más abajo, ahí. Y ahora hacemos la curva, ¿ven? Y va ahí, ahí va. ¿Se fijan? ¿Ya? Ahora, chiquillos, es un ejemplo de cómo sería el número 5 que va a salir en la guía y que sale también en la prueba. Y que es un ejemplo de aplicación. Dice, la trayectoria de un proyectil, ay, no veo bien, se tapa con algo. Parece que está dado por la ecuación, esta es la ecuación, donde t es el tiempo, y se mide en segundos, y la altura es I de t, se mide en metros. Entonces, ¿cuál de los siguientes valores de t estará el proyectil? A ver, ¿en cuál o cuáles de los siguientes valores de t estará el proyectil a 280 metros de altura sobre el nivel del suelo? Ya. Aquí hay 3 alternativas, 1, 2 y 3, y vamos a ver en cuáles de estos coincide con eso. Les explico un poco. Vamos a suponer que se lanza un proyectil. Este proyectil, al lanzarlo, va a hacer una curva en que va a subir y después va a bajar, ¿sí? Entonces, al subir y bajar, se supone que con respecto al piso, va a tener en cierto momento una cierta altura, por ejemplo, aquí dicen 280 metros, pero puede ser que en la subida haya llegado a subir 280 metros, pero también puede ser que cuando ya vaya en bajada, el proyectil en descenso al punto de impacto, digamos, vuelva a tener los 280 metros. ¿Me entienden? O sea, como cuando también se lanza una pelota, por ejemplo, la pelota con respecto al piso, digamos, va a tener cierta altura que va a ir variando a medida que sube, pero esa altura, cuando la pelota vuelve en bajada, se puede volver a repetir cuando baja la pelota, ¿sí? Entonces, a eso se refiere. ¿Y cómo se hace en este ejercicio? Lo que hay que hacer aquí simplemente es reemplazar estos valores en segundos que les dan a ustedes, ¿ven? Esos, en la función que le están dando. La función es la misma, así que aquí ocupé la misma función que sale en la prueba y que sale en la guía. Lo único que hice fue cambiarle los números acá. O sea, la de ustedes tiene otros números, no estos mismos. Y la altura ahí no dice 280, creo que dice 400 metros. Entonces, voy a ir por pasos para que lo vayan entendiendo. Si no entienden, me van diciendo. Aquí, donde dice T, vamos a poner para el ejercicio 1, 4 segundos. Ponemos el 4 nomás, sin la S. Entonces aquí yo pongo I de 4, ahí donde está la T, yo estoy reemplazando por el 4, ¿sí? Igual, pongo el 90, que es ese. Aquí pongo un por, porque acuérdense que si tenemos el 90 con una letra, va un puntito, va un por. Y ahí donde dice T, ponemos el 4, los 4 segundos que estoy reemplazando. Menos 5, ahí es ese 5, el 90 y el 5 son los valores fijos, esos no varían. Por el 4, ¿sí? Que es el tiempo que estoy reemplazando, elevado a 2, porque ahí sale al cuadrado. ¿Se fijan? Entonces, ahora que ya lo tengo reemplazado, esta parte de aquí, la tengo que resolver. Para eso, ¿qué hago? Multiplico el 90 por el 4, lo cual me da 360. Después, para resolver esta, que en esta parte se equivocan, así que aquí, ojo. Primero se saca la potencia, primero se saca el 4 al cuadrado. O sea, ahí ustedes tienen que decir 4 por 4 son 16. Y este 16 lo tienen que multiplicar por el 5, por menos 5, ¿ya? Entonces ahí les queda 5 por 16 son, ahí se lo puse, menos 80, ¿sí? ¿Se fijan? Ahí les expliqué. Primero multiplico estos dos, me da 360. Después saco la potencia aquí, 4 por 4, 16, y de ahí lo multiplico por el 5 y me queda menos 80.
Ahora estas dos los resto y me da 280 metros. O sea, esta ya sería una posible solución de este problema. ¿Se fijan? Ya, en el siguiente caso, para los 14 segundos vamos a hacer lo mismo. Entonces vamos a poner ahora I, pero en vez de 4 ponemos I de 14, igual 90 por, fíjense, 90 lo mantengo igual. En vez del 4, ahora pongo 14, ¿sí? El valor de la t del tiempo, menos 5 por t al cuadrado, 14 al cuadrado. Y hacemos lo mismo que en el anterior. Multiplicamos el 90 por 14, que da 1260. Luego, aquí primero saco la potencia, 14 por 14, lo cual da 196. Y este 196 lo multiplico por el 5 y me va a dar menos 980. Luego estos dos los resto y me dio 280 de nuevo. ¿Se fijan? O sea, que a los 4 segundos esto va a subir y va a alcanzar el proyectil una altura de 240 metros y después cuando vuelva en la bajada, que va a pasar 14 segundos, va a volver a tener esa misma altura. ¿Se fijan? Y para 16, ¿cuánto nos da? Veamos. Ahí es 16, 90 por 16, menos 5 por 16 al cuadrado, siguiendo la misma forma. Multiplicamos el 90 por el 16, dio 1440. Aquí 16 por 16 da 256, ¿ya? Este 256 se multiplica por el 5 y da como resultado menos 1280. Lo resto y da 160. O sea, esta da otra altura, da como que queda más abajo. Entonces, mis respuestas serían ahí la 1 y la 2. No alcanza a ponerle la respuesta. Bueno, después se las pongo. Ya, queda muy poco, no vamos a alcanzar a más. Por favor, me sacan un pantallazo los que están en clase, o sea, la Scarlett o la Angie, cualquiera para tener la asistencia, por favor. Chiquillos, miren, esta explicación la voy a volver a grabar en forma, como en pedacitos, de todos los ejercicios,